Buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Te puse una consulta general y hay un concepto que no lo entiendo. Que es de los reintegros de exportaciones. ¿Cuándo lo ajustaría y cuándo no? Pues si es pyme, la sociedad, ahí no se realiza ningún ajuste porque es deducible. Pero si no es pyme, ¿se ajusta en columna 1? Sí. No. Yo no me acuerdo cómo era el ejercicio, pero es decir, si es pyme, no está grabado, sería. Habría que ver cómo viene el ejercicio. Se supone que ya está contabilizado, con lo cual lo ajustás en la columna 1. Si es Sí, pyme. en el ejercicio integral estaba contabilizado en el estado de resultados. Entonces lo junto en columna 1. Claro. Si es o si está exento, si es pyme. Sí. Digamos, no usamos la palabra exento. Sí. Pero bueno. Pero en el caso que no sea una pyme, estaría bien Nada, contabilizado. sí, no, bien contabilizado está. Lo que ocurre es que no está grabado. En el caso de pyme. Es decir, por definición está grabado. Lo que pasa es que como hay una ley o un conjunto de leyes y de resoluciones de pyme, es decir, como muestra de los problemas, entonces, bueno, te pones como pyme y eso se supone que tiene un montón de beneficios. Que tiene que ver también con estas cosas que hubo con el ATP y con todo esto, los repro y todo ese tipo de cosas. Ahora, pyme, un monotributista para hacer un plan de pago tiene que sacar el certificado pyme. El certificado pyme lo saca cualquiera. Por supuesto, si lo va a sacar Arcor, después le van a decir, oiga, no le corresponde. Lo que pasa es que hay un límite de la pyme que se torna difuso, que es el monto de facturación. Que pyme depende de la facturación y de la cantidad de empleados. No sé cuántos son, 100 millones, no sé. Entonces, bueno, si tenés 98 millones, ¿qué haces? No facturás. Pero bueno, es así, digamos. Si es pyme, no está grabado. Y lo ¿Ah? ajustamos en columna 1. Y en el Claro. caso que no sea pyme, ahí no se hace ningún ajuste. No, Gracias, profe. no porque no está grabado. Bueno, hoy vamos a ver dos cosas pequeñas. Uno se llama, son temas, a ver, se llama salidas no documentadas, que está en el artículo 40. Una consulta de la salida no documentada, ¿no la vimos en el primer parcial? Que eran aquellos gastos que tenía, o sea, que no tenían comprobante o tienen comprobante apócrifo, entonces ese gasto de alguna manera no es deducible y además deben pagar el impuesto Ah, ¿ya lo sustitutivo del vemos? 25%. Sí, lo vimos con Pedro y Juan. ¿No? ¿Con quién? ¿Con Juan y Pedro o Pablo, puede ser? Juan y Pablo. 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 Ah, bueno. Entonces, Lo vimos en la teoría nomás, creo que en la práctica no, pero en teoría lo vimos. no, es que no tiene práctica, es decir,
No, es eso, digamos. ¿Y va a entrar Es eso. para el parcial entonces? ¿O no? Porque Sí, ya porque se supone que entró para el primero. Claro. no, puede entrar. Qué raro que lo dieron antes. Pero bueno, sí, puede entrar como teoría, sí. Por eso era la idea. Bueno, Pero bueno, es eso, es decir. tachamos. eh, Que eh, porque eso lo hacen para evitar la evasión de impuestos. Cuando hay un gasto, por eso, pero si es un gasto vinculado a la atención, mantenimiento y conservación de la ganancia y lo demuestra ante la FIF fehacientemente, a través de un fallo, creo que el profesor dijo que se puede deducir, también tienen impuestos. Y a su vez, si puede reconocer al sujeto, o sea, el beneficiario, oculto y desconocido, ahí la FIP puede atacar, o mejor dicho, el fisco puede atacar a esa persona. Y en el caso que esta persona tenga un gasto y la otra, que es el oculto y desconocido, no lo reconozcamos y no reconozca ese ingreso, ahí es deducible y no se le paga el 35%. Después otra sí. cosa de eso no dio. No, es que no tiene más que eso. No entendí bien, como dijiste, lo de deducible y no deducible, pero bueno, sí es eso. Sí, ya. Los chicos lo dieron para el primer parcial, así que, no sé, de las dos cosas, profe, una ya tachamos. Sí. Bueno, el otro es lo que tiene, igual eso es que es una declaración jurada aparte, La el salida salida. de nuevo documento. Tiene, tiene un aplicativo propio, digamos, es un impuesto, es otro impuesto, es un impuesto aparte. Eh, que eso es lo que dio problema, porque el problema surgió cuando se planteó si el impuesto era deducible o no. Entonces, ahí es donde está el tema de los fallos de que, bueno, sí, puede ser deducible. Todos algunos siguen diciendo que no es deducible, porque dicen que es una penalidad. Claro. Entonces, si es una penalidad, no podría ser deducible. Lo que ocurre es que tiene una entidad de separado. Es decir, hay una RG que es la 1006, no, 1006 no, 1000, 3000, 4433 del año 19, que reglamenta el procedimiento para presentar la declaración jurada. Y tiene toda la forma de ser un impuesto aparte. Por eso es que hay un aplicativo aparte, tiene un código aparte y todo es aparte. El impuesto del 35% es el que hay que pagar. De hecho, en la ley sigue siendo 35% y no habla ahora de la escala, lo cual es un impuesto. Y aparte, le aplicaría a una persona humana también, independientemente de la escala. Si una persona humana también pagaría 35%. Pero bueno, nada, es eso. El otro es otra cosa también pequeña, que se llama reorganización de sociedades, que también es, digamos, teórico desde la ley. No hay práctica de esto, pero ¿en qué consiste o qué sucede cuando una sociedad se reorganiza? ¿Qué sucede con los saldos impositivos que genere esa operación? Si es que genera. Entonces, el artículo 80 dice, cuando se reorganicen sociedades, fondos de comercio y en general empresas y o explotaciones de cualquier naturaleza, en los términos de este artículo, y este artículo define qué es una reorganización,
Los resultados que pudieran surgir como consecuencia de la reorganización no estarán alcanzados por el impuesto de esta ley, siempre que la o las entidades continuadoras prosigan durante un lapso no inferior a 2 años desde la fecha de la reorganización. La actividad de la o las empresas reestructuradas u otra vinculada con las mismas. Es decir, si del proceso de reorganización, que puede ser, como dice ahí abajo después, fusión, escisión o venta, si de esa operación surge algún resultado, ese resultado no está grabado. Perfecto. Eso también va a depender, bueno, vieron que en auditoría hay todos unos capítulos especiales también sobre los balances de fusión y de escisión. Pero bueno, los resultados que surjan de ahí, que probablemente sean por cuestiones de tenencia, resultados financieros, algún tipo de esas cosas. Bueno, o alguna bonificación, no sé, digamos, algún resultado que surja de ese proceso no está grabado. En tales casos, los derechos y obligaciones fiscales establecidas en el siguiente artículo, correspondientes a los sujetos que se reorganizan, serán trasladados a la o las entidades continuadoras. Bueno, después vemos cuáles son esos derechos y obligaciones. En el caso de incumplirse los requisitos establecidos por esta ley o su decreto reglamentario, para que la reorganización tenga los efectos impositivos previstos, deberá presentarse o rectificarse las declaraciones juradas respectivas, aplicando las disposiciones legales que hubieran correspondido. Cuando por el tipo de reorganización no se produzca la transferencia total de la o las empresas reorganizadas, excepto en el caso de decisión, el traslado de los derechos y obligaciones fiscales quedará supeditado a la aprobación de la FIP. Bueno, todo esto tiene que ver, obviamente, con evitar maniobras societarias con el fin de, obviamente, pagar menos impuestos, ¿no? Sí. Sí. Yo no soy un gran conocedor de ese tema, así que no sé qué maniobras se hacen. Más o menos, pero bueno, no soy un conocedor. Se entiende por reorganización a la fusión de empresas preexistentes a través de una tercera que se forme o por absorción de una de ellas. B, la decisión o división de una empresa en otra u otras que continúen en conjunto en las operaciones de la firma. C, las ventas y transferencias de una entidad a otra, que a pesar de ser jurídicamente independientes, constituyan un mismo conjunto económico, es decir, un holding. En el caso de otras ventas y transferencias, no se trasladarán los derechos y obligaciones fiscales establecidas en el siguiente artículo. Bueno, y cuando el precio de transferencia asignado sea superior al corriente en plaza de los bienes respectivos. El valor a considerar impositivamente será dicho precio de plaza. Para que la reorganización tenga los efectos impositivos previstos en este artículo, el o los titulares de la o las empresas antecesoras deberán mantener durante un lapso no inferior a 2 años contado de la fecha de la reorganización un importe de participación no menor al que debían poseer a esa fecha en el capital de la o las empresas continuadoras. Bueno, todo esto nuevamente evita las maniobras de reorganización de empresas. Es decir, si la fusión, la escisión o la transferencia se hace por motivos comerciales, que lo exijan o porque el dueño lo quiere hacer, mientras que eso no implique una maniobra para pagar menos impuestos, por supuesto se puede hacer.
Todo esto, simplemente esto es una enunciación y le habilita al fisco a realizar las medidas que crea conveniente, ¿no? Porque acá no determina nada. El artículo 172 del decreto dice y define cada una de las cosas. A los fines del impuesto de lo dispuesto en el artículo 80, deberá entenderse: A. Por fusión de empresas, cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, o cuando una ya existente incorpora a otra u otras que sin liquidarse son disueltas. Siempre que por lo menos en el primer supuesto el 80% del capital de la nueva entidad al momento de la fusión corresponde a los titulares de las antecesoras. O en el caso de incorporación, el valor de participación correspondiente a los titulares de la o las sociedades incorporadas en el capital de la incorporante será aquel que represente por lo menos el 80%. Es decir, dos empresas se fusionan o viene otra tercera, lo que está reflejando es que la mayoría el tiene 80%, que ser, claro. La mayoría tienen que ser los accionistas anteriores, en definitiva. Perfecto. Escisión o división. Cuando una sociedad destina parte de su patrimonio a una sociedad existente o participa con ella en la creación de una nueva sociedad, o cuando destina parte de su patrimonio para crear una nueva sociedad, o cuando se fracciona en nuevas empresas jurídicas y económicamente independientes, siempre que al momento de la escisión o división el valor de la participación correspondiente a los titulares de la sociedad escindida o dividida en el capital de la sociedad existente o en el que se forme al integrar con ella una nueva sociedad, no sea inferior a aquel en el que represente por lo menos el 80% del patrimonio destinado hasta el fin. O en el caso de la creación de una nueva sociedad o del fraccionamiento en nuevas empresas, siempre que por lo menos el 80% del capital de las nuevas empresas, entidades consideradas en su conjunto, pertenezcan a los titulares de la entidad predecesora. Es decir, nuevamente, si se divide la empresa, tiene que participar en eso, en el 80%, la empresa original. Por supuesto que esto puede ser que no, pero si es no se va a poder tomar lo que falta ver en el artículo 81. Si esto no está prohibido. Para tomarse lo que dice en el artículo 81, tienen que cumplir estos requisitos. C. Conjunto económico. Cuando sea el 80% o más del capital social de la entidad continuadora, pertenezca al dueño, socio o accionista de la empresa que se reorganiza. Además, deberá mantener individualmente en la nueva sociedad, al momento de la transformación, no menos del 80% del capital que poseían a esa fecha. Ahora, ¿qué dice el artículo 81? Dice: los derechos y obligaciones fiscales trasladables a la o las empresas continuadoras en los casos previstos en el artículo anterior son, y acá viene todo el tema de tener el 80% no. 1. Los quebrantos impositivos no prescriptos. Es decir, si yo hago una fusión y no mantengo el 80% de la nueva empresa y tengo quebranto acumulado, no lo puedo trasladar. Perfecto. Es decir, ahora, ¿está prohibido que tenga el 40%? No está prohibido. Puedo hacer lo que me da la gana. Pero no puedo, o puedo cerrar la empresa. Si uno cierra la empresa y tiene un quebranto, chau. Claro. Es como que el 80% es la base para decidir si me puedo tomar lo que siga en el 81. Exactamente. O sea, vos podés hacer lo que quieras, pero bueno, Claro. si querés beneficios.
Perfecto. Exactamente. B. Los saldos pendientes de imputación originados en ajuste por inflación impositivos. Eso, 2/5, 2/6, 3/6, 4/6, eso que falte. C. Los saldos de franquicias impositivas o deducciones especiales no utilizadas, en virtud de limitaciones al monto computable en cada periodo fiscal, y que fueran trasladables a ejercicios futuros. De esto no vimos nada, pero también se generan saldos que se acumulan en papeles de trabajo, del mismo modo que se acumula el quebranto. Los cargos diferidos que no hubiesen sido deducidos. Es decir, si yo usé el sistema de amortización para gasto de organización y me quedan 3 años, bueno, eso puede ser, eso es trasladable, de nuevo, en las mismas condiciones. Las franquicias impositivas pendientes de utilización a que hubieran tenido derecho la o las empresas antecesoras, en virtud del acogimiento a regímenes especiales de promoción. 6. La evaluación impositiva de los bienes de uso, de cambio e inmateriales. Yo había hecho 20 reemplazo, o bueno, la cuestión del valor de los bienes de cambio, etcétera, del stock de cierre. Bueno, en este último caso no sería muy grave, pero puede que sí lo sean en caso de bienes de uso si yo hice venta y reemplazo. Porque ¿qué sucede? Si no cumplo con el 80%, en definitiva, esos bienes van a valer, bueno, van a valer el valor de incorporación original. 7. Los reintegros al balance impositivo como consecuencia de la venta de bienes o disminución de existencias cuando se ha hecho uso de franquicias o se ha practicado el revalúo impositivo. Bueno, revalúo impositivo es un tema aparte, otro tema en sí mismo. Hubo uno el año pasado. 8. Los sistemas de amortización de bienes de uso inmateriales. 9. Los métodos de imputación de utilidades y gastos al año fiscal. Bueno, este del 9, habría que ver muy fino porque el método de imputación lo determina la propia ley. 10. El cómputo de los términos a que se refiere el artículo 71 cuando de ello depende el tratamiento fiscal. El artículo 71 es de venta y reemplazo. Y 11. Los sistemas de imputación de las previsiones, cuya deducción autoriza la ley. Es decir, cualquiera de estas cosas, sobre todo lo más importante es si hay quebranto, si hay saldo pendiente de ajuste por inflación, si hubo venta y reemplazo, es decir, todo aquello, o la cuestión de las previsiones, incobrables básicamente, porque no hay otra, que yo hubiese hecho, y lo hubiese hecho con el fin en definitiva, estos métodos tienen la cuestión de postergar el pago, como lo que vimos en 20 reemplazo. Bueno, si no se cumple con el 80%, esto yo no lo puedo trasladar. ¿Estamos? Está bien. Bueno, eso era. No hay, en la semana que viene van a ver un ajuste por inflación, otro ejercicio, otra práctica, porque no hay más temas. El que falta de la guía, el 43. Sí, no sé si es que falta la guía o otro nuevo que van a hacer. Bueno. Y hay otro tema que no sé si es que lo preguntaron, después me lo preguntó Verónica, y es el tema pero que ya no sería de esto, digamos, por eso por ahí lo preguntaron, si es que lo preguntaron. Es el tema de
de los empleados en relación de dependencia. Sí. Yo tengo entendido que todos los gastos que tenga la sociedad en relación a los empleados en relaciones de dependencia, entre ellos la gratificación del personal, todo eso, es deducible, siempre y cuando lo abone antes del cierre, antes del vencimiento de la versión jurada. No, bueno, no, igual no iba a decir eso, pero no. Si es provisión, corre eso. Si es un devengamiento como el del SAC, ese es deducible de todas formas. Si es que no está pago. Pero, es decir, se me hace difícil que no esté pago el SAC al cierre. Claro, claro, sí, sí. Puede que no esté en las vacaciones, pero tampoco, no sé, porque bueno, las vacaciones son entre octubre y abril. Bueno, puede que se cerrase en septiembre, cierra la declaración jurada en febrero, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Y bueno, puede que haya parte de las vacaciones que no esté paga. Pero bueno, eso sí, porque eso es legal. Eso es legal, eso es obligatorio. No es una opción. El tema son con las provisiones autopuestas, que nadie te obliga a poner. No hay ninguna ley que diga tenés que provisionar 8% de gratificaciones. Claro. No hay. Si vos lo querés hacer, lo podés hacer. Pero bueno, después hay que pagarlo. Ese es el tema. Por eso el tema de las provisiones de mantenimiento y de gratificaciones, que son las dos típicas, porque no hay otras así de ese tipo. Porque bueno, nadie provisiona. Bueno, no, tampoco, porque uno no puede provisionar una catástrofe. En todo caso tendrías un seguro, Claro. pagas un seguro. Pero no hay Lo, otro tipo de provisiones de este tipo. y lo mismo Sí, ocurre con el aguinaldo, o porque se cobran en 2 veces y se van a estar devengando cada mes. claro, pero el aguinaldo, sí, puede ser, si vos cerrás en julio, llega diciembre y no lo pagaste. Puede ser, puede ser. Puede ser que no te pago el cierre de la declaración jurada. Sí, depende de la fecha de cierre del ejercicio en ese caso. Si el ejercicio cierra el 31 de diciembre, va a estar pago siempre. Claro. El tema es si cierra en algún momento en el medio, que puede ocurrir. Entonces, Y bueno, por eso en los casos de provisión de SAF y aguinaldo, serán solamente los meses de vengada hasta el cierre del ejercicio en la declaración jurada impositiva. claro, exacto. Gracias, profe. Va a estar devengado hasta el periodo que está devengado. No, el tema que yo decía era de los 175.000 pesos. Ah, sí. Porque hay algo, porque habla de un promedio, ¿no? Por eso pregunto, no sé si lo preguntaron, porque Verónica me preguntó, pero no sé si me lo preguntó por ella o porque alguien lo preguntó. Pero sí, es complicado el cálculo ese. Sí, la ley habla de un promedio. Yo le digo la verdad, hoy en día, antes, hace 20 años, tenía profesor de impuestos y sabía todo, porque sabés la ley de memoria y ya si sabés la ley, ya sabés todo. Porque está todo en la ley, en principio. Después están las resoluciones que lo reglamentan. Hoy en día esto es tan complejo que si no lo existe alguna vez, la verdad es que podés saber lo que dice la ley,
pero no sabe cómo está reglamentado. Yo no liquidé ningún sueldo que Claro. esté en ese rango. Ahora, por lo tanto, nunca lo había aplicado. Porque si alguien vio la tabla de la resolución 5008, si no googleenla ahora mismo, te corta la cabeza. Anexo RG 5008. Se llama deducción especial. Si alguien ve esa tabla y la tenés que aplicar, está hecho por realmente una persona que en su vida liquidó. Pero esto pasa lo mismo. No sé si la buscaron. Ahí va. Esta. Pero miren ustedes lo que es esto. Hay un rango por cada. Y aparte no está actualizada. Pero si tu sueldo es entre 150.100 y 150.200, aplica esta deducción incrementada. Ahora, no sé qué decir. El que tiene que hacer esto, bueno, sufrirá y tendrá que Pero, o sea buscar que por cada 100 pesos después de 150.000 hay algo, es un Claro, montón porque distinto. hay una transición hasta 173.000, Genial. que ahora es entre 175 y 210, creo. Más allá de eso, hasta 150.000 estaba, bueno, usamos la palabra exento, pero en realidad no está exento. Hasta 150.000, y ahí es donde entra el promedio de los meses anteriores para llegar a. Es decir, si yo cobré 152.000, pero siempre cobré 130, 130, 130, saco el promedio y me da menos. En ese caso, lo que hay es una deducción especial incrementada del inciso C del artículo 30. No es que está exento. Las horas extras están exentas porque lo dice el artículo de exento. Claro. Esto está exento, tiene una deducción especial incrementada. Eso tiene, dentro de este disparate, porque esto se soluciona poniendo el inciso A en 5 millones de pesos Sí. y poniendo las cargas de familia en 1 millón de pesos. Y se solucionó el problema. Como está en 80.000 un hijo, no sé cuánto es un hijo, sí, obviamente. Entonces después empiezan estas parches. Ahora, eso tiene cierta lógica, porque cuando se haga la declaración jurada anual, esto no va a dar nunca, nunca va a dar, nunca va a dar. Es decir, cuando digo no va a dar, es al usar el sistema de la escala progresiva, nunca va a dar. Entonces, simplemente el aplicativo online después dice deducción especial incrementada, cargue hasta el límite. Entonces cargas hasta el límite de lo que sumaste en un año, que no te va a importar cuánto es, porque el propósito de esa declaración jurada es que dé cero el saldo a pagar. Entonces ahí poner cualquier número, no, el número exacto que te dio lo que te tenía que dar. Y ahí te va a dar cero el saldo a pagar. Que es el objetivo de la declaración jurada informativa de empleado en relación de dependencia, que dé cero, tiene que dar cero. Porque si va a pagar, tenés que inscribirte en el impuesto, entonces tiene que dar cero. Claro. El problema lo va a tener el que tiene una actividad autónoma, pero bueno, no importa, pone ahí hasta el límite y se verá. Ahora, esta tabla es demencial. A Esto ver, es entonces yo quiero ver demencial. si entiendo. Todos los meses se le va a retener dependiendo de esta tabla y el momento de la creación jurada yo solamente tengo que sumar todo para que me dé cero.
más allá si lo liquidé bien o mal. Es que, bueno, se supone que En tiene que estar teoría, bien. Ahora, claro, que en teoría, esto esté bien es un verdadero milagro. claro. Sobre todo, bueno, en ambos casos. Si es una gran empresa y tienen software, bueno, hay que ver qué dice el programador, qué le ocurre al programador cuando lo hace. Y si lo haces a mano, ¿qué sucede? Si es una empresa de 2 o 3, 4 o 5 empleados, muchas empresas. Yo los que hago, de hecho, los hago a mano. Pero bueno, Yo me ninguno acuerdo también ni hace, siquiera tengo retenciones. claro, hace 7 años también tenía una pyme donde uno solo había que retenerla y también era como medio confuso, pero hace 7 años era Bueno, mucho más fácil que ahora. hace 7 años, si eran 7 años exactos, ya era difícil, porque en ese momento habían puesto que estaba, bueno, exento en los términos que ellos son exento, que no es exento, Claro, 15.000. Habían puesto 15.000 pesos al tal día, creo que era al 31 de enero de aquel año, creo. Pero sí, ahí habían hecho 15.000 pesos y al 31 de enero. Entonces, yo tenía amigos que ganaban 14.000 y conozco uno muy amigo mío, ganaba 14.000. A los 2 meses lo ascendieron y pasó a ganar 18.000. sí, Ese tipo no pagó ganancia en todo el año. Y él tenía empleados que ganaban 16.000 o 17.000 y pagaban ganancia, y él no. Él no, porque tenía un tope de 15.000 antes, vaya a saber uno cuándo. claro. Bueno, esos son todos disparates, disparates, de gente que nunca hizo esto. Por ejemplo, saliendo de esto, ahora a los monotributistas hay que hacerle factura A. Sí, Antes era fácil, ahora es muy difícil, sobre todo si estamos en noviembre, porque tenés que decirle, bueno, dame todos los recibos de sueldo, sí, tenés que empezar a ver el recibo de sueldo. Rezar que el recibo de sueldo sea de una persona fácil, porque si claro, es de alguien que está en convenio, chao, empieza el retroactivo, el bono no computable remunerativo a partir del 8.º mes. Bueno, pago a cuenta, aumento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te caes en leer el convenio no lo vas a entender. Hay convenios de trabajo que dicen cosas que nunca se aplican, ajá, porque lo repiten. Agarran el convenio, esto es así, agarran el convenio, pero lo digo en serio, agarran el convenio anterior, le cambian la fecha, cambian la tabla, y el artículo y el convenio tiene una cláusula que por ahí existió hace 12 años. claro, Entonces, cuando uno lo agarra sin estar en el tema, porque yo sé 2, 3 convenios, nada más. Me viene uno de neumático, agarro el convenio y no voy a entender nada. Eh, Así que bueno, era esto. Para el puente está esta tabla. Más allá del puente, hay un promedio que hay que hacer previo para saber si corresponde o no. Bueno, si corresponde o no la deducción y eventualmente si corresponde el puente. Y eventualmente si no corresponde nada. claro. Porque si estás en el límite de arriba, no corresponde nada. Perfecto. ¿Está? Sí. Bueno, si no hay preguntas, lo dejamos acá. Lo de salida comentada puede ir como teoría, por eso me lo habrá dicho el profesor y se habrá olvidado de que ya lo dieron. Si me lo dijo porque va a hacer alguna pregunta de qué es. Bueno, Y de esto también, alguna pregunta no sencilla, ¿no? sí. Este, bueno, listo. Profe, lo último que Sí. expliqué de esto entra, ¿Eh? lo de la tablita esta. No, 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 esto acá no, no. no, Ah, esto no entra. No, aparte esto es un sería, quilombo hubiese bárbaro. entrado, bueno, eh, eh,
Sí. Sí, pero no es... Yo lo lamento, digamos, y yo soy bastante negativo en las opiniones corrientes. Y esto es uno más, un disparate más, uno más. Claro. Si esto se arregla subiendo el mínimo imponible, punto. Como el mismo disparate que hicieron con la renta financiera, un verdadero